Bienvenidos nuevamente a la clase virtual de Física 2. En esta ocasión vamos a continuar con la unidad número 3 de la termodinámica. En clases anteriores ya trabajamos lo que es la parte de la ley cero de la termodinámica, todo lo referente a la introducción a la termodinamica. En la clase anterior también vimos lo que es sistemas térmicos, conversiones de temperatura de grado Fahrenheit a Kelvin, de Kelvin a Celsius o viceversa. Y en esta ocasión nos compete estudiar el contenido de la expansión térmica. Bien, vamos a comenzar el contenido haciendo una aclaración de conceptos fundamentales, como siempre suelo hacer, conocimientos previos, algunos ya se dominan, otros son relativamente nuevos, y vamos a aclarar ciertas definiciones que nos van a servir al contenido que vamos a estudiar. En este caso, los conceptos fundamentales, algunos de ellos ya se estudiaron, como es el caso de la temperatura. Recordemos que la temperatura es una magnitud referida a la noción de calor medible mediante un termómetro. Es decir, lo que nosotros entendemos por calor o frío. En la física se define como una magnitud escalar. Recuerde que está relacionada con la energía interna de un sistema termodinámico, definida por el principio o la ley cero de la termodinámica. Más específicamente, está relacionada directamente con la parte de la energía interna conocida como energía cinética, que es la energía asociada a los movimientos de las partículas del sistema, ya sea en sentido traslacional, ya sea en sentido rotacional o ya sea en forma de vibraciones. La temperatura es una magnitud escalar relacionada con la energía interna de un sistema. A medida que sea mayor la energía cinética, recuerde, en este sistema, a medida que sea mayor la energía cinética, se observa que este va a estar, entre comillas, más caliente. Es decir, que su temperatura va a ser mayor. Segunda definición o concepto previo que vamos a estudiar, la escala térmica. Bien, la escala térmica es el sistema para la medición de la temperatura en diferentes unidades. También es llamada escala de temperatura y es una forma de medir la temperatura cuantitativamente. Es decir, la escala térmica permite medir la temperatura en distintas unidades, lo cual también se le llama escala de temperatura. Ahora, ¿cómo se mide la temperatura? Se mide mediante, tercera definición, las unidades de temperatura. Las unidades de temperatura son las que sirven para medir o cuantificar la temperatura. En este caso, recuerde que esto ya lo vimos en la clase anterior, tenemos tres unidades principales, aunque no son las únicas, si usted lo recuerda, existe dos más. Está el Celsius, el Fahrenheit y el Kelvin. Recordando un poquito lo de la clase anterior, el grado Celsius, recuerda que se reconoce con la letra C y un símbolo de grado a la par, históricamente conocido como grado centígrado, solo que recuerde que grado centígrado no le vamos a llamar, es una forma incorrecta, por así decirlo, más que todo grados Celsius. Centígrado es la centésima parte de un grado, por eso tiene 100 divisiones acá. La verdad se llama grado Celsius y es la unidad termométrica cuyo cero se ubica en 0.01 grados, o sea, a la centésima, por debajo del punto triple del agua, y su intensidad calórica equivalente a la del Kelvin. El grado Celsius permanece o pertenece al Sistema Internacional de Unidades, con un carácter de unidad accesoria, porque no es el que se ocupa regularmente, porque acuérdense que en el SI el que se ocupa es el Kelvin. Entonces el grado Celsius es una unidad accesoria. Luego tenemos el grado Fahrenheit, que también lo estudiamos en la clase anterior, representado por la letra F con el símbolo de grado, y es una escala de temperatura propuesta por Daniel Gabriel Fahrenheit en 1724. La escala establece como las temperaturas de congelación y ebullición del agua, si usted lo recuerda, a 32 grados Fahrenheit. El punto de ebullición sería en 212 grados Fahrenheit. 32 grados Fahrenheit, el punto de congelación, y 212 grados Fahrenheit, el punto de ebullición, respectivamente.
El método de definición es similar para el utilizado en el grado Celsius. Ahora, finalmente tenemos los Kelvin, y el Kelvin es la unidad de temperatura de la escala creada, si no me equivoco, ya por los 1800 por un tal William Thomson, sobre la base en el grado Celsius, estableciendo el punto cero en el cero absoluto. Por eso es el que se utiliza en el sistema internacional, porque establece el punto cero en el cero absoluto, es decir, si usted lo recuerda, a menos 273.15 grados Celsius. Es considerado el cero absoluto y conservando la misma dimensión que en el grado Celsius. En el caso, Kelvin introdujo la escala de temperatura termodinámica, cuya unidad fue nombrada en su honor allá en 1968, o sea que es relativamente reciente el nombre de la escala Kelvin. Recuerde que el Kelvin solo se representa por la letra K, nunca se le pone el circulito del grado y después la K, sino que simplemente la letra K mayúscula. Pues su nombre no es grado Kelvin, sino que simplemente es Kelvin. Recuerden. Siguiente concepto fundamental, la dilatación. La dilatación es el aumento de longitud, es decir, que un cuerpo aumente su longitud, su volumen o alguna otra dimensión métrica que sufre el cuerpo debido al aumento de la temperatura por cualquier medio. Es decir, aumento de longitud o volumen al aplicarle calor o temperatura. Eso es lo que se le conoce como dilatación o dilatación térmica. Contrario a este, tenemos el siguiente concepto fundamental, que es la contracción térmica. ¿A qué hacemos alusión con la contracción térmica? Si dilatación es el aumento de longitud o de volumen, pues contracción va a ser la disminución de las dimensiones métricas cuando desciende la temperatura. En este caso, al aplicarle frío, se contraen los cuerpos físicos y al aplicarle calor, se expanden los cuerpos físicos. Al expandirse se llama dilatación y al hacerse más pequeño se le llama contracción térmica. Bien, estos son los conceptos fundamentales que vamos a estudiar para el contenido de la expansión térmica. Tenemos la temperatura, la escala térmica, las unidades de temperatura, la dilatación y la contracción térmica. Bien, pasemos entonces a la definición de qué es la expansión térmica. Nombre del contenido que estamos estudiando. La expansión térmica es el incremento en el volumen de un material a medida que aumenta su temperatura. Por lo general se expresa como un cambio fraccionario en las medidas por unidad de cambio de temperatura. Aquí en la animación podemos ver la dilatación y la contracción volumétrica de un gas por variación de la temperatura. Esto se debe a que al incrementar las oscilaciones entre las moléculas, o en este caso los átomos, del material. Es decir, hay una dilatación y una contracción de las moléculas al aplicarse mayor temperatura. Aquí podemos ver que al aumentar la temperatura hay un cambio en el volumen de este sistema termodinámico. El aumento de la longitud, en este caso, volumen o alguna otra dimensión métrica que sufre un cuerpo físico debido al aumento de la temperatura que se provoca en él por cualquier medio. Cuando el material es sólido, la expansión térmica se describe en términos de cambio de longitud, altura o grosor. En caso de que un material sea sólido, la expansión térmica la vamos a describir en términos de cambio de longitud, de altura o de grosor. Estamos viendo acá. Aquí tenemos un ejemplo de expansión térmica. Por ejemplo, si nosotros tenemos una pelota de cualquier material, llamémosle acero en este caso, y la pelota tiene un diámetro capaz de entrar por una argolla, bastante apretado, ajustado, pero que pasa, ¿ya? Al aplicarle calor
a esta pequeña pelota se va a expandir longitudinalmente. Pero como es un sólido, va a ser cambio de longitud, de altura o de grosor. En este caso, al expandirse en grosor, ya no va a caber en la argollita que inicialmente sí cabía. Luego, si se deja reposando durante un tiempo en argolla, al regresar a la temperatura ambiente, va a descender nuevamente por la argolla. Este es como un experimento que se puede aplicar a la expansión térmica de algunos sólidos, en el caso de metal o en el caso de acero. Fácilmente se puede llevar a las aulas, ustedes como profesores en este caso, fácilmente se puede llevar a las aulas un experimento de este tipo. Una bolita de acero que pase ajustadamente sobre una argolla, luego se le aplica calor, se va a expandir ya sea en longitud, altura o grosor, luego no va a caber en argolla y cuando regresa la temperatura ambiente va a volver a descender. Esto es con respecto a la expansión de los sólidos. Pero si en cambio la expansión térmica es de materiales líquidos, por lo general aquí se describe como un cambio de volumen. Si el sólido, su expansión térmica se describe como cambio de longitud, de altura o de grosor, en el caso de los líquidos, por lo general se va a describir como un cambio de volumen, debido a que las fuerzas de unión entre los átomos y las moléculas varían de material a material. Los coeficientes de la expansión son característicos de los elementos y los compuestos. En este caso, por ejemplo, si tenemos el mercurio, que es usualmente, a veces puede ser alcohol o mercurio, el líquido que trae los termómetros, si usted se fija, la expansión térmica se describe como cambio de volumen, porque si se le aplica calor a un termómetro, lo que va a pasar es que el mercurio va a cambiar su volumen y se va a expandir, pero no se va a expandir longitudinalmente o por altura o grosor como en el caso de los sólidos, sino que este se va a expandir por medio del volumen, va a incrementar su volumen. Si inicialmente tiene por defecto esto lleno de mercurio, cuando se le va a aplicar en el caso de calor va a empezar a subir el mercurio en el termómetro hasta la capacidad máxima que tenga el mismo. Entonces, en el caso de los líquidos, la expansión térmica viene definida como un cambio, pero un cambio volumétrico. Ahora, los materiales más suaves, en este caso voy a elegir un metal, los materiales más suaves tienen un coeficiente de expansión que le vamos a llamar CTE o coeficiente de expansión bastante alto. Es decir, que los materiales suaves al aplicarle calor se expanden mucho más que los materiales que son más duros. Por otra parte, los materiales que son más duros, en el caso como del tungsteno o wolframio, como quiera llamarle, tienen un coeficiente de expansión o CTE bastante bajo. Es decir, que al aplicarle calor se requiere que se le aplique un calor demasiado alto, una temperatura altísima, para que se pueda expandir. Caso contrario, se va a expandir, pero bastante poco. La incompatibilidad del coeficiente de expansión entre dos piezas de trabajo puede generar una tensión residual importante en la unión, lo cual al combinarla con la tensión aplicada puede causar fallas ante una menor resistencia a la tracción. Por ejemplo, en el caso de la vía del tren. Si no se toma en cuenta esta expansión térmica de los materiales, muchos arquitectos, muchos ingenieros tienen que tomar en cuenta la expansión térmica que tiene cada material para realizar construcciones o realizar algunos proyectos, porque en el caso si se eleva el calor puede pasar de que haya rupturas entre los materiales. En el caso de las vías del tren, pues es el ejemplo más típico que pueda haber. Pasemos a lo siguiente. Vamos a ver los tipos de expansión térmica. Vamos a trabajar en esta clase los tres tipos de expansión térmica que son, en primer lugar, la expansión lineal. En el caso, la expansión lineal es el coeficiente entre la variación de longitud de un medio físico y el producto de su longitud inicial por la variación de temperatura, en el caso de su definición física.
Dicho de otra manera, una dilatación lineal simplemente es la variación de longitud de un material en este caso. O sea, simplemente se expanda longitudinalmente. Es decir, se haga más largo. A eso se le llama expansión lineal. Ahora, el otro tipo de expansión que existe es la expansión de área o expansión superficial, porque se le puede llamar de las dos maneras. ¿Qué es la expansión de área o expansión superficial? Bueno, es el incremento que experimenta un cuerpo físico en o determinada sustancia, pero como cambio de área al elevarse su temperatura. Si en el caso la expansión lineal solo se expande longitudinalmente, es decir, en una sola dirección o dimensión, la expansión superficial o la expansión de área lo que hace es expandirse longitudinalmente en las dos dimensiones. En el caso que se alargue el largo y el ancho, o la base y la altura, como usted quiera llamarle, al aplicarle calor, o en el caso al aplicarle frío, que se contraiga pero longitudinalmente, tanto en base como en altura. Expansión lineal, solo se contrae o se expande el material pero en una sola dirección, es decir, se hace más largo o más corto. Pero la expansión superficial se expande en las dos direcciones, tanto en la base como en la altura, al aplicársele calor o al aplicársele frío, que se vaya a contraer en ambas direcciones. Y la tercera, yo creo que según el lineamiento que vamos siguiendo, expansión lineal, expansión de área, yo creo que la tercera es bastante de suponer que es la expansión volumétrica en este caso. Y su definición, yo creo que ya la podemos asumir. La expansión lineal es dilatación o contracción en cambio de longitud, es decir, una sola dimensión. La expansión de área, la dilatación o contracción en dos direcciones. Entonces la expansión volumétrica es de asumir que es simplemente en las tres direcciones. Es decir, es el incremento que experimenta o se mide experimentalmente comparando el valor volumen total de un cuerpo antes y después de cierto cambio de temperatura. Es decir, que si inicialmente tenemos un cuerpo sólido y al aplicarle fuego, este se expande en las tres dimensiones, es decir, el largo, el ancho y la profundidad, entonces a eso se le va a llamar expansión volumétrica. Ahora, los tres tipos de expansión térmica tienen sus coeficientes de expansión y vamos a ver más adelante unas pequeñas tablas que ya las traen por defecto. Bien, en el caso de la expansión lineal le vamos a llamar alfa. Cada vez que nosotros veamos el símbolo de alfa en expansión térmica, nos estamos haciendo alusión o nos estamos refiriendo a la expansión longitudinal o expansión lineal. Eso se define con la letra alfa. Es el coeficiente de expansión lineal. Ahora, el coeficiente de expansión superficial va a ser denominado con la letra beta. Solo que aquí hay una pequeña aclaración. Note que la expansión superficial o el coeficiente de expansión superficial beta es 2 veces la expansión lineal. Yo creo que esto es bastante obvio. Porque si estamos hablando de que la expansión lineal alfa, que es el coeficiente de expansión de los materiales, alfa, cuando sea el mismo material, pero en expansión de área, su proporción va a ser 2:1. Es decir, se va a duplicar. Y creo que es de esperarse también que es lo que sucede con la expansión volumétrica. Si el coeficiente de expansión de un material linealmente es alfa, superficialmente, llamado beta, va a ser el doble de alfa. Y creo que en el volumétrico, que se le va a representar con la letra gamma, ya se sabía que iba a ser el triple de alfa. Es decir, el coeficiente de expansión va a ser el triple en el caso de la lineal. Porque es en 3 dimensiones, obviamente. Bien,
Ahora, hemos hablado del concepto de coeficiente de expansión, pero no hemos dicho qué significa. Pasemos a eso precisamente. Vamos a ver qué significa el coeficiente de expansión o coeficiente de dilatación de los cuerpos. Primero que nada, como ya se estudió, se denomina coeficiente de dilatación con la letra alfa, al coeficiente que mide el cambio relativo de longitud, de área o de volumen que se produce cuando un cuerpo sólido o un fluido dentro de un recipiente experimenta un cambio de temperatura. Por aquí tenemos un pequeño ejemplo. En la imagen tenemos una junta de dilatación de un puente, es decir, lo que nosotros conocemos como una raya, ¿verdad? Una junta de dilatación de un puente. Si esta junta o estas rayas no se construyesen, la dilatación térmica de este material, que acuérdense que aquí cuando se construye un puente hay acero, hay hierro, hay asfalto, hay cemento, hay concreto, hay muchos materiales involucrados. Y si estas pequeñas juntas no se hicieran, la dilatación térmica de estos materiales, cuando la temperatura aumentase, ya con estos cambios de temperatura que tiene el planeta, el efecto invernadero que estamos sufriendo ahorita, hay cambios de temperatura bastante drásticos. Y si se eleva demasiado la temperatura y no se hicieran estas juntas, al aumentarse esa temperatura, generaría unos esfuerzos de los materiales tan grandes que fracturarían el puente. Es decir, corre el riesgo que el puente se fracture y su construcción se venga abajo. Para calcular estas juntas, mire cómo se ve en la foto la separación que tiene la junta o la raya. Para calcular esta junta se necesita conocer el coeficiente de dilatación térmica de los materiales involucrados. Yo cuando era pequeño, no sé usted, pero al menos yo cuando era pequeño siempre me pregunté para qué se suponía que servían esas rayas que siempre veía en el suelo. A veces hasta uno jugaba mentalmente de niño, no pisar las rayas, ¿verdad? Cuando uno va caminando. No sé si alguna vez usted tuvo esa experiencia, pero yo sí, en lo personal. Y cuando veía estas rayas siempre me preguntaba por qué en el suelo siempre habían estas rayas de acá. Más que todo en el cemento, cuando era de cemento, las aceras o las cosas así. Siempre me pregunté para qué servía esta raya. Ya de grande la física me enseñó que si esa raya no existiría, pues se puede fracturar el cemento debido a la dilatación o expansión que sufre el material. El coeficiente de dilatación, o más específicamente el coeficiente de dilatación térmica, es el cociente que mide el cambio relativo de longitud o volumen que se produce cuando un cuerpo sólido o un fluido dentro de un recipiente cambia de temperatura provocando una dilatación o expansión térmica. O sea que de forma general, durante una transferencia de calor, la energía que está almacenada en los enlaces intermoleculares entre dos átomos cambia. Cuando la energía almacenada aumenta, también lo hace la longitud de estos enlaces. Así, los sólidos normalmente se expanden al calentarse y se contraen al enfriarse. Este comportamiento de respuesta ante la temperatura se expresa mediante el coeficiente de dilatación térmica de los materiales. Veamos algunos ejemplos cotidianos con los que nosotros nos topamos en la vida diaria con respecto a los cambios de expansión o dilatación y lo que puede conllevar si no tenemos ese cuidado. Veamos algunos ejemplos cotidianos. El primero y muy peligroso durante muchos años, las vías del tren. Las vías del tren, de hecho hay muchos registros, si usted busca en internet, hay muchos registros que demuestran que han habido descarrilamientos de trenes precisamente porque se han expandido las vías y han como cambiado su dirección, como se ve en esta imagen de acá. Esto puede ser por un terremoto, porque es demasiado exagerada la imagen, pero si vemos este de acá, se ve claramente cómo la vía de la expansión que ha sufrido se ha curvado. Aquí también ve. Y esto puede generar que si un tren viene demasiado rápido o a la velocidad que venga, puede sufrir un descarrilamiento. Entonces, ¿qué es lo que hace la ingeniería con respecto a los ferrocarriles? Más que todos los antiguos, ¿verdad?
Lo que hace es dejar juntas o dejar rayas entre medio de riel y riel para que cuando se expanda, en el caso de verano que hace mucho más calor, para cuando se expanda las juntas queden literalmente unidas y no se expandan longitudinalmente apretando una contra la otra. El segundo ejemplo cotidiano, el mercurio contenido en un termómetro. Esto claramente, si nosotros metemos un termómetro en agua helada, vamos a ver cómo este desciende, es decir, se contrae el mercurio. Y si en cambio lo ponemos un momento al fuego, por ejemplo, vamos a ver cómo el mercurio se expande en volumen. Es decir, al aplicarle frío a un termómetro, se contrae, y al aplicarle calor al termómetro se va a expandir volumétricamente, porque acuérdense que es un líquido. Otro ejemplo cotidiano son las ruedas de un automóvil. El aire, en este caso vamos a hablar del gas, del aire que está dentro de la llanta. Si aumenta el calor, recuerde que en contenido anterior ya hemos estudiado que si aumenta la temperatura, imagínense el asfalto a mediodía, las 12 exactamente, el asfalto caliente y la llanta demasiado inflada de aire, va a cambiar la presión. El calor, en este caso la temperatura, el calor elevado, puede hacer que la presión aumente. Y si aumenta la presión, puede generar chichones en las llantas o directamente pueden hacerlas estallar. Por eso, si usted se fija, o los que tienen automóvil, pues ya sabrán de que cuando uno le llega a inyectar aire a presión, el fabricante usualmente da ciertos parámetros de a cuánto se tiene que llenar la presión del aire de las llantas. Porque ellos bien saben que el material, si se le aumenta mucho la presión del aire, una de dos, o puede estallar, o en carretera, cuando la presión aumente por el calor, pues pueden causar esos pequeños chindondos que se le ven acá, o directamente pueden estallar. Siempre los fabricantes ponen a cuántas libras de presión hay que llenar la respectiva llanta. Otro ejemplo bien cotidiano y que suele pasar, creo que podemos evidenciar esto, si alguna vez lo ha visto, pues por esto sucede. Imagínense ustedes las puertas de una casa, las que son de madera, por ejemplo. Si usted se fija, las puertas de madera usualmente tienen alrededor de 1 o 2 centímetros que se le deja con respecto al suelo. Porque si se mide exactamente con el suelo, primero puede rozar el piso y cuando haga mucho calor, casi que ni se va a poder abrir. Va a tener que ejercerle una fuerza a la puerta para que se abra. Y esto puede pasar de que raye el piso o el suelo en este caso. Un ejemplo bastante cotidiano que los albañiles tienen que tomar mucho en consideración para que las puertas no pase precisamente eso. Tercer ejemplo, las botellas o el vaso de vidrio, por ejemplo. Si nosotros le echamos agua hirviendo a un vaso de vidrio, este puede estallar o rajarse o como usted le quiera llamar. Esto se debe a que las paredes interiores que están en contacto con el agua se dilatan y no da tiempo para expandirse, sino que lo que se hace es romperse, buscar un punto débil y se rompe. Por eso aquí hay un ejemplo de una empresa de licuadoras que en la taza de la licuadora dice: no me digas que se te ha roto la jarra al echarle líquido caliente. Este producto no está diseñado para funcionar con líquido caliente, es decir, aunque sea vidrio, si se le aplica líquido caliente, lo que puede hacer es que pueda estallar. Imagínese usted un vaso al cual se ha tenido en la refri, por ejemplo, adentro de la refri un vaso de vidrio, se saca de la refri y se echa agua caliente inmediatamente, lo más seguro es que o se raja o estalla. Y en este caso, pues el fabricante advierte de que no tiene que hacer un cambio de temperatura tan brusco con su material porque se va a rajar, y evidentemente la garantía no le va a cubrir eso, porque no es error del fabricante, sino que es error de manipulación del objeto, y en este caso un cambio abrupto de temperatura puede ocasionar que se rompa. Otro ejemplo típico, y este creo que más de alguna ocasión lo hemos hecho como experimento de física,
la contracción o cambio de presión que sufre una botella cuando se le aplica calor y se tapa. Si nosotros le aplicamos a una botella un poco de calor, esta se va a tapar y va a generar un cambio de presión o de succión dentro. Si uno lo tapa fuertemente, rápido la parte de arriba, va a generar como una especie de succión. Y este experimento se ocupa para meter un huevo dentro de una botella. O directamente, si hay un cambio de temperatura, usted va a escuchar esto en la botella. Vamos a ver si se escucha aquí porque lo voy a poner por el micrófono. Eso es sonido, es el característico de cuando una botella se le ejerce un cambio de temperatura y hace como un efecto de succión si se le tapa la parte de arriba. Ejemplo cotidiano de los albañiles también, las baldosas. Usted se fija, las baldosas hay que dejarle ciertas rayitas por ahí, ciertas juntas, que si no se toma en cuenta el material, la dilatación del material, si se dejan muy apretadas, cuando se le aplique calor, en el caso de mediodía, por ejemplo, y muy prolongado durante años, puede pasar de que éstas se hagan presión una contra la otra. Imagínense, esta del centro está ejerciendo presión ella y le están ejerciendo presión a ella en las 4 direcciones. Es decir, en la parte de arriba, en la parte de abajo, en la izquierda y en la derecha. Tanto ella como todas las que están alrededor, las baldosas, se le están ejerciendo presión cada vez que se dilatan por el calor. Entonces, si el material no se ha especificado estas rayitas o no se han tomado en cuenta muy bien estas rayitas, lo que va a pasar es que va a buscar un punto frágil y se va a romper. O directamente se puede hasta levantar. Muchas veces por eso se ven que las baldosas incluso hasta se levantan del suelo porque le han ejercido mucha presión. No es que esté mal pegado por el cemento, sino que tal vez sea que como se ha ejercido mucha presión durante mucho tiempo, se termina, digámoslo así, soplando y puede hacer que se levante. Siguiente ejemplo de la vida cotidiana, el famoso chiste del agua infinita. Recuerda que un líquido cambia de volumen cuando se congela. Y de hecho, no sé si usted lo ha experimentado, pero si una botella, este punto débil que trae aquí en la parte de abajo la botella, si se congela durante mucho tiempo, si se congela y lo llega a sacar, usualmente esto de aquí tiene un chindondo. Se hace como un chindondo aquí abajo, porque el agua, al aplicarle frío, se solidifica y de hecho el cambio de volumen llena todas las paredes del recipiente e incluso más. Y como es un plástico, lo que hace es buscar puntos débiles para generar chichones. ¿Ya? Ahora imagínese usted aquí, ¿por qué le dije el chiste del agua infinita? El agua, al congelarla, cambia de volumen. Por lo tanto, si yo la descongelo, inicialmente, pregúntese esto, a ver si entiende el concepto. Si yo le aplico frío, lo congelo, el agua cambia de volumen. Por lo tanto, cuando yo lo descongele, voy a tener más agua que inicialmente, ¿sí o no? Respóndase mentalmente usted. Cuando yo descongele esto, ¿voy a tener más agua que cuando tenía inicialmente? ¿Sí o no? Si sabe un poco sobre teoría de física, pues va a saber contestar eso. ¿Será que aumenta si esto literalmente aumenta su volumen? Cuando se congele, va a aumentar su volumen el agua. Ahora, si yo lo descongelo, ¿va a haber más agua que inicialmente? ¿Sí o no? Pregunta retórica, ¿verdad? Bien, continuamos entonces. Si ya vimos toda la parte teórica, pues vamos a la parte práctica. Vamos a ver los 3 tipos de expansión, la lineal, la superficial y la volumétrica, pero ya con ejercicios más explicados, más bien demostrado. Veamos la expansión lineal. Imaginemos lo siguiente. La dilatación lineal es aquella en la cual predomina la variación en una única dimensión, o sea, en el ancho, en el largo o la altura de un cuerpo, como ya lo habíamos hablado. Si la expansión térmica es lo suficientemente pequeña en relación con los materiales iniciales de un objeto, el cambio en cualquier dimensión es, hasta una buena aproximación, proporcional a la primera potencia del cambio de la temperatura. Entonces, suponga que se tiene, por ejemplo, una barra de cualquier metal. Por ejemplo esta. No sé qué material es, pero imagínese una barra de metal como esta. Ahora, tiene una longitud inicial
llamémosle LI, longitud inicial, y que se encuentra a una temperatura inicial, que puede ser la temperatura ambiente, por ejemplo, y a esta barra le aplicamos calor. ¿Ya? Se calienta hasta cierta temperatura. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a expandir longitudinalmente. Entonces la barra se va a expandir linealmente a una temperatura final, que es la temperatura que se está calentando hasta el momento, y su nueva longitud va a ser esta que está viendo en pantalla. Si inicialmente tenía esta longitud y al aplicarle calor se va a incrementar su longitud. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a tener una longitud inicial, una longitud final, una temperatura inicial, una temperatura final y por ende un delta longitud, que es un cambio de longitud, como usted ya sabe el delta, diferencial o cambio, en este caso longitud final menos longitud inicial, y un delta temperatura, que va a ser temperatura final y la temperatura inicial. Ya que es conveniente considerar el cambio fraccionario en longitud por cada grado de cambio de temperatura, el coeficiente de expansión lineal promedio se define como, en el caso, coeficiente de expansión lineal va a ser aproximadamente o igualmente a el cambio de longitud entre la longitud inicial y todo esto dividido entre el cambio de temperatura. Esta sería la definición de la expansión lineal. En el caso del coeficiente de expansión lineal será esto. Esta es la definición física, ¿ya? Cambio fraccionario del diferencial de longitud entre la longitud inicial por el cambio de temperatura. Pero, como esto es bien molesto trabajarlo cuando se manipula matemáticamente, lo que se sugiere es que se deje de esta manera, al aplicar extremos por medio, ¿verdad? Entonces alfa va a ser igual a el cambio de longitud entre la longitud inicial por el cambio de temperatura. En este caso, los experimentos demuestran que el coeficiente de expansión lineal alfa es constante para pequeños cambios de temperatura. Para propósitos de cálculo, esta ecuación por lo general se va a escribir como esto que está viendo en pantalla. Delta longitud va a ser igual a alfa, o el coeficiente de expansión del material, por la longitud inicial multiplicado por el cambio de temperatura. Evidentemente esto es el despeje de lo que aquí estaba definido. Y esto puede salir muchos despejes más. Es más, si nosotros cambiamos delta L por longitud final y longitud final inicial, y delta T por temperatura final menos temperatura inicial, incluso pudiéramos tener esto como fórmula. Y todos los despejes que tengan que ver con esto. Si yo quisiera longitud final, despejaría longitud inicial, la pasaría a sumar porque cambia de operación. Si yo quisiera alfa, pues directamente aquí está la fórmula. Si yo quisiera temperatura final, entonces el multiplicador pasa a dividir a todo el miembro izquierdo y el temperatura inicial, pasaría a sumar al otro miembro. Es decir, esta fórmula se pueden despedazar o descuartizar todo lo posible. Todas las variables se pueden despejar. Por lo tanto, por regla general de la fórmula física, si usted recuerda, con uno que se desconozca, pero se conocen los demás, la fórmula puede aplicarse despejando. Entonces, en esta fórmula, los elementos involucrados son delta T, que es el cambio de temperatura medido en grados Celsius. Va a estar medido en grados Celsius esta fórmula. Aunque sea Kelvin la unidad del sistema internacional, en esta fórmula que está viendo ahorita en pantalla, su definición va a ser en grados Celsius. Tómelo en cuenta porque en cualquier ejercicio que esté en Fahrenheit o esté en Kelvin, pues vamos a tener que convertirlo a grados Celsius. Ahora, alfa, que es el coeficiente de expansión lineal, va a estar medido en el inverso del grado Celsius, es decir, Celsius a la -1. Y ya va a notar usted por qué más adelante. Hay una tablita de fórmulas que ahí están. Entonces, alfa, o el coeficiente de expansión lineal de los materiales, va a estar medido en grados Celsius a la -1.
Cuidadito con eso. Grados Celsius a la menos 1. O el inverso del grado Celsius, como usted quiera llamarle. 1 sobre grado Celsius, si usted quiere llamarle así también. Y por último, el otro elemento involucrado es el cambio de longitud, delta L, que está medido en metro específicamente. Entonces, esta fórmula tiene que estar en estas unidades de medida. Las temperaturas en Celsius, el coeficiente de expansión lineal en el inverso del Celsius o Celsius a la menos 1 y las longitudes siempre en metro. Cualquiera ejercicio que no involucre estas tres unidades hay que realizar conversiones físicas. Sencillas, ¿verdad? Estas ya las dominamos mayormente. Bien, aquí tenemos una tablita de coeficientes de dilatación lineal. Aquí tenemos el del hierro, el del aluminio, el del cobre, plata, plomo, níquel, acero, zinc y vidrio. Existen muchas tablas en internet y de más materiales. Yo simplemente voy a aplicar dos tablas, la que está en el libro de Serway y esta otra que está viendo. Note que el coeficiente de expansión es 1 sobre grado Celsius. Por eso si subimos el grado Celsius queda como Celsius a la menos 1. Como usted quiera trabajarlo, ya sea 1 sobre grado Celsius o grado Celsius a la menos 1. Ahí usted elige. Y el segundo es el que está en el libro de Serway, que es el que estamos trabajando nosotros, que aquí están todos los coeficientes de expansión lineal de los materiales y en el caso de lo que son líquidos o gases, aquí está el coeficiente de expansión volumétrica de los mismos. En el caso aquí están de los materiales sólidos, coeficiente de expansión lineal, y aquí está el coeficiente de expansión volumétrica de materiales líquidos o materiales gaseosos. ¿Verdad? Aquí está. Bien, en los ejercicios, cualquier ejercicio, lo que hay que hacer es retroceder a estas tablas para ver el coeficiente de expansión. Bien, veamos el ejemplo número 1. Considere la juntura, o sea, la línea de dilatación de la vía férrea de un tren. Determine la separación en centímetros. Ojo, en centímetros. Cuidadito acá. La respuesta tiene que estar en centímetros. Que se debe dejar si la temperatura en verano llega a 45 grados Celsius y la temperatura en invierno es de 23 grados Celsius. Temperatura inicial y temperatura final. Y la longitud de las vías férreas que es de 30 metros cuando están a 23 grados Celsius. Es decir, temperatura en invierno. Y su coeficiente de dilatación es alfa igual 1.35 por 10 a la menos 5 Celsius a la menos 1. Veamos qué material es aproximadamente. 1.35. Si no está aquí es porque es una aleación. 1.35. No está. Significa que posiblemente sea una aleación. Si no es de un material directo, ha de ser alguna aleación. Bueno, la cosa es que el ejercicio ya me da el coeficiente de expansión. Por lo tanto, aquí simplemente es un ejercicio de sustitución. Intentamos definir lo que me están preguntando. Considere la juntura de dilatación de las vías férreas de un tren. Es decir, esto es lo que vamos a considerar. El cambio de longitud que tienen las vías del tren. Esa es nuestra incógnita, el cambio de longitud. Entonces, note que en las vías del tren siempre hay que dejarle un espacio por la dilatación que puedan sufrir. Imagínense esta y esta dilatándose. Evidentemente se pueden llegar a un punto que se junten y que hasta se levante, o por eso se le ponen estos remaches aquí, para que no se curve, pero lo que puede pasar es que se pueden levantar, por ejemplo. Entonces veamos de cuánto tiene que ser el cambio de longitud que sufren las vías del tren. Pasemos a lo siguiente, veamos los datos. Si nosotros analizamos los datos, conozco su temperatura inicial y final, conozco su longitud final, inicial, pero no conozco la final, y conocemos también su coeficiente de expansión del material. Todo, si analizamos, está correctamente en las unidades que piden. Grados Celsius, Celsius a la menos 1 y metro. Quiere decir que no vamos a hacer ninguna conversión de medida. Aquí están los datos. Entonces, si a mí me estuviera pidiendo la longitud final, pues despejamos la fórmula. Pero como en este caso lo que me está pidiendo solo es que consideremos la juntura de dilatación, es decir, el cambio de longitud que va a tener
estas vías del tren, lo único que hacemos es aplicar la fórmula del cambio de longitud. Esta dice, en la diapositiva anterior se mostró, cambio de longitud es igual al coeficiente de expansión lineal por la longitud inicial por el cambio de temperatura. Sustituimos los valores, un ejercicio mero de sustitución. El coeficiente de expansión 1.35 por 10 a la menos 5, Celsius a la menos 1. Longitud inicial, la vía del tren, su medida en verano es de 30 metros. Cambio de temperatura, temperatura final menos temperatura inicial en Celsius. Ahora, tome en cuenta que como es un cambio de longitud, la respuesta me tiene que quedar en metro. Ahora, ¿pasa que queda en metro? Sí, porque este Celsius a la menos 1 es 1 sobre Celsius. Y como se está multiplicando con todo esto, esto va a dar de respuesta grados Celsius. Entonces, el grado Celsius de arriba se simplifica con el grado Celsius de abajo de 1 sobre grado Celsius. Entonces, definitivamente, quedan las unidades correctas, que son metros. Ahora, los ejercicios, muchas veces los que ya me conocen sabrán de que yo evito usualmente estarle poniendo las unidades, siempre y cuando yo tenga la certeza de que el ejercicio están en las unidades correctas. Caso contrario, lo que hago es primero convertir, para que después ya estar evitando estar poniéndole un montón de letras, por ejemplo. Ahora, usando la calculadora, esto genera 0.00891 metro. Y esto sería el cambio de longitud, el que tenemos que considerar para las juntas o las líneas divisorias entre riel y riel. Ahora, tome en cuenta que la respuesta me la pedían en centímetros. Por lo tanto, si mi respuesta está en metro y lo queremos en centímetros, simplemente hacemos una conversión que ya sabemos hacer. Un metro equivale a 100 centímetros, multiplicamos 0.00891 por 100 y la respuesta me da 0.89 centímetros. Es decir, casi 1 centímetro es lo que se dilata este material. Pero imagínese usted en ambas direcciones. Imagínese usted 0.5 centímetros aquí y en el otro punto. Este al inicio 0.5 y 0.5 atrás también, por ejemplo. Entonces, si se le deja 1 centímetro acá, van a quedar al lacito. Entonces, cualquier persona pudiera dejar, por ejemplo, entre 1.5 o 1.2 centímetros de división para que ni siquiera se junten nunca, considerando este coeficiente de expansión. Bien, veamos el ejemplo número 2. Un tubo de cobre tiene una longitud inicial de 300 centímetros. ¡Pum! Alarma. Está en una unidad incorrecta, por lo tanto nos va a tocar convertirlo a una temperatura ambiente de 68 grados Fahrenheit. ¡Pum! Alarma. Está en grado Fahrenheit, hay que convertirlo a Celsius. Si el tubo se emplea como conductor de vapor, ¿cuál será la tolerancia permitida en el cambio proporcional de longitud? Bien, primera pregunta, cambio de longitud. Segunda pregunta, ¿cuál será la longitud final? Bien, dos preguntas a contestar. La primera es el cambio de longitud, o sea, delta L, igual que el ejemplo anterior. Y la segunda es, ¿cuál será la longitud final? Es decir, L sub F. Bien, lo primero que vamos a hacer es arreglar las unidades que están incorrectamente colocadas. Y ojo, cualquiera puede pensar con poca experiencia física, decir, hey, pero solo me está dando una temperatura, quiere decir que no vamos a poder aplicar la fórmula. Falso. El tubo se emplea como conductor de vapor. Ahora, estamos hablando de que como no da el material por el cual pasa, el vapor regularmente, refirámonos al vapor de agua. Entonces, el vapor es el punto de ebullición del agua, es decir, 100 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, aunque no daba el ejercicio la temperatura final, se entiende que son 100 grados Celsius. Ahora, veamos los datos entonces. Tenemos la longitud inicial, que son 300 centímetros, la temperatura inicial, que es 68 grados Fahrenheit, la temperatura final, ahí está, mire, es el vapor. Me piden como pregunta el cambio de longitud y la longitud final. Ahora, en las tablas, no voy a regresar porque hay mucha diapositiva, pero en las tablas usted se va a corroborar. En la tabla dice que el coeficiente de expansión del cobre, que es un material bastante suave, mire, es bastante alto. Si usted se fija, el de la línea del tren apenas era de 1 punto y algo.
El del cobre es bastante alto, es decir, se expande bastante el cobre al aplicársele calor. Entonces el coeficiente de expansión del cobre es de 17 por 10 a la menos 6 Celsius a la menos 1, o de 1.7 por 10 a la menos 5, vea usted cómo lo quiere ver, Celsius a la menos 1. Bien, primero arreglamos los centímetros, ya sabemos cómo convertirlo, no vamos a entrar mucho en detalle con esto. Al convertirlo da 3 metros, grado Fahrenheit. El video anterior, si usted no le ha quedado muy claro, en el video anterior se explicó cómo convertir. Simplemente es ocupar la fórmula 5/9 de temperatura en Fahrenheit menos 32. Sustituyendo el 68 y usando la calculadora, tenemos 20 grados Celsius, que sería la temperatura inicial. Ya con esto ya podemos aplicar la fórmula de delta L. Delta L es igual al coeficiente de expansión del cobre por la longitud inicial, que es 3 metros, por el cambio de temperatura, que sería la temperatura final de 100 menos la temperatura inicial de 20 grados. Sustituyendo los valores, note que ya evité estar usando muchas unidades de medida, aquí sería Celsius a la menos 1, porque ya sabemos que como es un cambio de longitud y ya transformamos, significa que va a dar sencillamente en metros. Multiplicándolo en la calculadora, entonces la respuesta nos daría 0.00408 metros. Es decir, si usted se fija, como el cobre tiene un coeficiente de expansión bastante alto, como esto está en metros, si corremos el punto decimal 2 espacios a la derecha para ponerlo en centímetros, sería 0.4 centímetros, es decir, casi la mitad de 1 centímetro para una varilla de apenas 3 metros. Una varilla de apenas 3 metros que se expanda longitudinalmente 4 milímetros, pues eso es bastante. Ahora, para contestar eso, contestaría la primera, que dice cuál será la tolerancia permitida en el cambio proporcional de longitud, o sea, delta longitud. Para contestar la segunda pregunta, que dice cuál será la longitud final, en este caso tenemos dos opciones a seguir. La primera es utilizar la fórmula directa que en 2 diapositivas anteriores por ahí estaba definida cómo se obtenía la longitud final a partir de la fórmula. Pero la segunda, y es la que yo voy a utilizar, hay que ser un poco más analítico. Hay que saber que delta L es el cambio de longitud, esto es longitud final menos longitud inicial. Y como yo ya conozco el cambio proporcional de longitud, delta L, que es 0.00408, y conozco la longitud inicial, que son 3 metros, entonces yo puedo conocer la longitud final simplemente despejando. Entonces, si nosotros tenemos que la longitud final menos la longitud inicial es igual al cambio proporcional de longitud, o sea, delta L, entonces aquí lo único que hacemos es despejar longitud final. Para eso, longitud inicial que se encuentra restando pasa al otro miembro a sumar, y eso me evitaría usar la fórmula que estaba anteriormente, que prácticamente es esta misma, pero con la longitud inicial pasada a sumar. Despejamos entonces y luego sustituimos. Cambio de longitud, 0.00408 metros, más la longitud inicial, que son 3 metros, y esto nos daría que su longitud final de una varilla que se encuentra a temperatura inicial de 20 grados y se eleva hasta 100 grados Celsius sería de 3.00408 metros, es decir, que una varilla de 3 metros, si corremos el punto decimal, 2 espacios a la derecha, sería casi medio centímetro el que se expandiría. Es decir, de longitud inicial que tiene 3 metros, pasa a una longitud final de 3 metros con 4 milímetros. Es decir, casi medio centímetro de expansión lineal. Bien, pasemos al siguiente. La expansión de área. Vamos a intentar demostrarlo o ver de dónde sale, así como hicimos en el caso anterior. La expansión de área es aquella que predomina la variación en 2 dimensiones, si usted recuerda. O sea, la variación del área de un cuerpo. Cuando la dilatación de los objetos predomina en 2 dimensiones, incrementando su área. Es útil pensar en la expansión térmica como un aumento efectivo o como una ampliación fotográfica de un objeto. Imagínese, por ejemplo, en esto, en los programas computacionales. Las imágenes siempre sale una esquinita donde usted le puede dar clic y expandirlo. Expandir longitudinalmente es arrastrarlo en las 2 direcciones.
largo y ancho, así como en diagonal. Ahora esta imagen, si yo la jalo en diagonal, se va a expandir en las dos dimensiones. Así veamos la expansión de área de un material, como que si estuviéramos expandiendo una foto o una imagen aquí en el área virtual. Por ejemplo, a medida que una placa metálica se calienta, todas las dimensiones, incluido, si tiene un agujero, incluido el radio del orificio, aumentan de acuerdo a lo siguiente. Bien, vamos a hacer igual que el anterior. Vamos a suponer ahora una placa de metal. Ya sea que sea completamente llena o que tenga algún agujero, porque también el agujero se va a expandir. Pero en este caso es indiferente si es una placa con agujero o sin agujero. Vamos a tener que esta placa está a un área 1 y que se encuentra a una temperatura inicial que puede ser la temperatura ambiente. A esto se le aplica calor, cambia de temperatura, aumenta su temperatura al aplicar calor y la placa se va a expandir en dos direcciones. ¿Ven? Como que yo le diera clic aquí y le expandiera. De hecho, eso he hecho con la imagen. Eso sería el cambio de área. Ahora va a tener una temperatura final, que es la temperatura que se le está aplicando, y va a tener un área final porque se expandió. Por lo tanto, elementos involucrados acá también son área inicial, área final, temperatura inicial, temperatura final. Es decir, delta área y delta temperatura. Y como el coeficiente de expansión de los materiales es 2 veces alfa, básicamente es la misma fórmula, solo que donde decía delta longitud, ahora es delta área, y donde decía simplemente alfa, ahora es 2 veces alfa. Misma fórmula que la expansión lineal, solo que donde decía delta longitud, ahora es delta área, y donde decía simplemente alfa, ahora es 2 veces alfa. Al despegar o desprender el delta área, me va a quedar como área final menos área inicial, y lo mismo para delta temperatura, me queda como temperatura final menos temperatura inicial, y todos los despejes que puedan salir de esto. Ahora imagínese usted, si el área inicial con temperatura final menos temperatura inicial lo pasaba a dividir, esto es lo que se conoce como 2 veces alfa. ¿Qué va a ser igual 2 veces alfa? Al cambio de área entre área inicial por cambio de temperatura. Y adivine usted qué es eso. 2 veces alfa es beta. Entonces beta va a ser igual al cambio de área entre área inicial por cambio de temperatura. Donde delta T, el mismo cambio de temperatura, solo que ahora está en grados Celsius igual. Alfa es el coeficiente de expansión, eso no cambia, solo que ahora va a ser el doble del material y está medido siempre en Celsius a la menos 1. Delta área es el cambio de área y está medido obviamente en metro cuadrado porque es metro por metro. Bien, veamos un ejemplo de esto. Ejemplo número 1. Determine la variación de área en metros cuadrados. Bueno, va a estar me piden la variación de área, o sea, delta área en metros cuadrados de un agujero de una placa de acero que se encuentra a 20 grados Celsius cuando se eleva su temperatura a 56 grados Celsius. Si el agujero tiene un área inicial de 3.20 centímetros cuadrados. Veamos las alertas. Respuesta en metros cuadrados. La placa tiene 20 grados Celsius, 56 grados Celsius y 3.20 centímetros cuadrados. Esto va a tener que convertirlo. Aquí tenemos la imagen de la placa y en los datos tenemos que la temperatura inicial es 20 grados Celsius, la temperatura final es 56 grados Celsius, el área inicial 3.20 pero centímetro cuadrado, por lo tanto hay que convertirlo como ya sabemos hacer. Un metro cuadrado equivale a 10.000 centímetros cuadrados, no 1000 porque eso es lineal. Fíjense que aquí es 1000 por 1000 básicamente, 10.000. En este caso, al convertirlo da 0.00032 metros cuadrados, ya está en la unidad correcta
Y en el caso, según viendo diapositivas anteriores, la tabla del coeficiente de expansión lineal del acero, porque aquí habla que es una placa de acero, aquí está el material. Este dato no es que lo dé el ejercicio, hay que buscarlo en la tabla, ¿verdad? Lo que pasa es que no quiero regresar en la diapositiva. El coeficiente de expansión es 11 por 10 a la menos 6 inverso de Celsius, o 1.1 por 10 a la menos 5, ¿verdad? Como quiera verlo usted. Bien, ya con los datos, aquí únicamente ocupamos la fórmula. Cambio de área va a ser igual a 2 veces alfa, o 2 veces el coeficiente de expansión, por el área inicial multiplicado por el cambio de temperatura. Sustituyendo los datos, ya todos lo conocemos. 2 multiplicado por el cociente o coeficiente de expansión del acero, por el área inicial, que al convertirlo en metro nos dio esto, por el cambio de temperatura, temperatura final 56, temperatura inicial 20, correctamente expresado, y al usar la calculadora sencillamente nos da de respuesta 2.53 por 10 a la menos 7. Queremos saber la cantidad real, corremos el punto decimal 7 espacios a la izquierda porque es negativo. En este caso, pues la calculadora, casi que por la mayoría de calculadoras, por defecto presenta esto de respuesta. Pero si usted no le da esta respuesta, posiblemente porque está dado en la forma correcta, que es simplemente correr el punto decimal 7 espacios a la izquierda. Metros al cuadrado. Bien, vamos a un ejemplo 2 con esto, solo para que nos quede claro. Y dice, en una escuela preparatoria, una ventana de vidrio, tiene un área de 14.000 centímetros cuadrados. ¡Pum! Alerta, hay que convertirlo a metro. Si la temperatura está a 294.15 Kelvin, ¡pum! Alerta, hay que convertirlo a Celsius. ¿Cuál será su área final al aumentar la temperatura a 35 grados Celsius? Bien, hay dos alertas, hay que convertirlos. Bien, los datos. Área inicial, 14.000 centímetros cuadrados, que ya lo vamos a convertir. Temperatura inicial, 294.15 Kelvin, que ya lo vamos a convertir. Temperatura final, 35 Celsius. Esta está. El área final es lo que me pide. Y el alfa del vidrio es 9 por 10 a la menos 6. Repito, esto está en las tablas que usted puede revisar en las diapositivas anteriores. En el caso del vidrio es 9 por 10 a la menos 6. Convertimos los centímetros. Un metro cuadrado tiene 10.000 centímetros al cuadrado. Aquí le falta el cuadradito, las disculpas del caso. Pero el ejercicio está bien convertido. Eso da 1.4 metros al cuadrado. Temperatura Kelvin. Simplemente para convertirlo a Celsius, los grados Kelvin, simplemente Kelvin, 294.15, le restamos el 273.15 del cero absoluto. Al realizar la resta, esto me da 21 grados Celsius. Temperatura final, temperatura inicial. Sustituimos los datos y este ejercicio puede ser desarrollado de dos maneras. O directamente ocupo la fórmula del área final al despejar la fórmula, o puedo encontrar el delta área y después despejar el área inicial. Entonces hay dos maneras de hacerlo. Yo lo voy a hacer precisamente por la fórmula despejar. Entonces, si yo lo que quiero es el área final, entonces el área inicial que está restando cambia de operación y pasaría a sumar. Ahora repito, hay dos maneras de hacerlo, o esta o encontrando delta área. Y después, como delta área es área final menos área inicial, y ya conoceríamos el delta área, despejando el área final encuentro la respuesta, que es exactamente lo mismo. ¿Ya? Yo voy a ocupar esta, más directa porque es la fórmula, solo es de despejarla nada más. Ahora, sustituyendo los datos, alfa, el coeficiente de expansión lineal del vidrio, multiplicado por 2, porque acuérdense que alfa, en el caso de expansión de área, es 2 veces alfa, por, en el caso, el área 1, que es 1.4 metros cuadrados al convertirlo, por el cambio de temperatura, que es 35 la final, menos 21 la inicial, más, en este caso, el área inicial, que es de 1.4. Note que no puse, como ya lo repetí en el ejemplo anterior, no puse las unidades de medida porque en este caso ya hicimos las conversiones y estaría correcto. Por lo tanto, al utilizar la calculadora nos daría como resultado
aproximadamente 1.40035 metro cuadrado de expansión superficial. Es decir, aproximadamente 1.4. Si lo vemos de esta manera, podemos ver de que no es tanta la diferencia con respecto a cómo estaba el vidrio inicialmente. Pero evidentemente, como esto es metro cuadrado, si hacemos la conversión, por ejemplo, a centímetro cuadrado, pues ya vamos a ver que hay una diferencia significativa con respecto a la expansión a como estaba inicialmente. Y pasamos al último del contenido, que sería la expansión de volumen. Recuerda que la expansión volumétrica es aquella en la que predomina la variación en las 3 dimensiones, ¿verdad? O sea, la variación del volumen de un cuerpo o de un sólido. Ya que las dimensiones lineales de un objeto cambian con la temperatura, obviamente se sigue tanto para la superficial como para la volumétrica, también van a cambiar. Suponga, al igual que los anteriores, vamos a suponer un sólido de cualquier material, digamos metal, acero, lo que sea, que va a tener un volumen inicial, el cual se encuentra a una temperatura inicial, que puede ser la temperatura ambiente del sólido, y al aplicarle calor, o al calentarlo, la temperatura va a elevarse y el sólido se va a expandir en las 3 dimensiones, es decir, en el largo, en el ancho y en la profundidad. Entonces va a tener un nuevo volumen que le vamos a llamar volumen final, y va a tener una nueva temperatura que le vamos a llamar temperatura final. ¿Qué significa eso? Que la fórmula sigue siendo la misma, ¿ya? La fórmula sigue siendo exactamente la misma, solo que recuerde usted, ahora donde es cambio de longitud o cambio de área, ahora va a ser cambio de volumen, y donde era alfa y 2 veces alfa en A de área, ahora va a ser 3 veces alfa, y la fórmula sigue siendo exactamente la misma. Ahora recuerde que delta volumen es volumen final del volumen inicial, y delta temperatura es temperatura final menos temperatura inicial. Ahora, si despejamos 3 veces alfa, todo esto que está multiplicando cambia de operación y pasa a dividir, entonces, en este caso, 3 veces alfa, ¿cómo le llamábamos, usted recuerda? Es gamma. ¿Ya? Donde, misma unidad de medida, delta T, el cambio de temperatura en grados Celsius, alfa sigue siendo el coeficiente de expansión, ahora está medido en Celsius a la menos 1, y cuando está en gamma, porque en la tabla usted la puede buscar ahí, gamma es para la de los gases, o la de algunos líquidos también, ¿ya? Ahí lo va a encontrar usted en la tabla. Gamma sería, si usamos materiales sólidos, sería 3 veces el material. Ojo, si usamos materiales gases, directamente el que sale en la tabla, no 3 veces, porque 3 veces alfa es gamma. Entonces, si usamos el material directamente de los gases o de los líquidos, va a ser gamma de un solo. Pero si usamos un material sólido, 3 veces su expansión sería, el coeficiente de expansión sería 3 veces G. Y por último, el delta volumen, que está medido en metro cúbico. Bien, veamos un ejemplo de análisis. Este tiene bastante análisis, así que ojo. Dice, un recipiente de acero, material, ¿ve? Acero, coeficiente de expansión, ya lo vamos a ver. Se utiliza para almacenar gasolina. Gasolina es un líquido. Cambio de coeficiente de expansión volumétrica de la gasolina. El volumen del recipiente es de 50 galones. Ojo, volumen está en galón, hay que convertirlo. En invierno, que es 12 grados Celsius, está correcto. Determine qué volumen de gasolina en metros cúbicos se debe llenar para evitar que en verano, que está a 37 grados Celsius, está correcto, se derrame la gasolina. Bien, ojito, ojito acá, me están pidiendo un volumen, me está pidiendo, no el cambio de volumen. En este caso, conozco el volumen inicial, pues quizá me estarán pidiendo el volumen final. A ver. No, de hecho el volumen inicial es, en este caso, sí. Es el volumen inicial, porque es, determine qué volumen de gasolina se debe llenar al inicio. Sí. Bien, veamos el procedimiento así. Primero, armemos un plan.
Cambiemos un plan antes de empezar. Digamos qué se nos ocurre. Primero colocamos los datos. Aquí tenemos la ilustración del dibujo. Si no tenemos cuidado, obviamente, si estamos en invierno ahorita y dejamos el recipiente full a tope de gasolina, cuando llegue verano, acuérdense que va a haber un cambio de volumen. Lo que yo le dije de la botella congelada, por ejemplo. Al descongelarse, lo que aquí no es congelamiento, ¿verdad? Pero al bajar la temperatura, va a haber un cambio de volumen y posiblemente la gasolina se derrame. ¿Ya? Entonces lo que queremos evitar es eso. Entonces hay que echarle cierta, aunque el recipiente sea de 50 galones, evidentemente hay que echarle menos para que no se derrame. Entonces eso es lo que vamos a averiguar, cuántos galones hay que echarle para que no se derrame. Bien, los datos ya los tenemos. Temperatura inicial 12 grados Celsius, temperatura final 37 grados Celsius, no hay que convertir. Volumen inicial del material, que en este caso acero, 50 galones. Al convertirlo, porque están en la unidad incorrecta, un galón es 0.003785 metro cúbico. Al convertirlo nos dio 0.18925 metro cúbico. Ahora, yo les sugiero que ocupe bastantes decimales porque si no, no va a haber tanta la diferencia. Y estos 50 galones, al convertirlo a galones otra vez, casi que va a 49.9 otra vez. Entonces yo lo que sugiero es que se utilicen bastantes decimales. Ahora, coeficiente de expansión del acero es de 9.6 por 10 a la menos 4. Bien, lo primero que vamos a hacer es determinar la variación de temperatura. ¿Ya? Temperatura final menos temperatura inicial. Al restarlo, pues ya pudiéramos determinar el cambio de temperatura. Luego vamos a calcular el volumen del recipiente, pero en verano. Vamos a calcular ahorita el volumen del recipiente en verano. Bien, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a ocupar la fórmula de manera desplegada, porque esto es delta volumen y esto es delta temperatura. Entonces, vamos a ver la temperatura que va a tener el recipiente en verano. Pero el del recipiente, ojo. Entonces, ¿por qué ocupo 3 veces alfa? Porque el recipiente está hecho de acero. No es un líquido, no estoy hablando de la gasolina. Por lo tanto, es 3 veces alfa, no gamma directamente. Entonces, el cambio de volumen que va a sufrir, o la expansión que va a sufrir el recipiente de acero, va a ser el siguiente, sustituyendo 3 veces alfa, ya sabemos que es acero. Volumen inicial, 50 galones, solo que alterado, ya convertido. Temperatura final, 50 y 37, perdón. Y temperatura inicial es 12. Bien, aquí está la conversión. Ya sustituimos, ocupamos la calculadora nada más y nos da que el volumen final del material, estamos hablando del recipiente, inicialmente tiene una capacidad de 50 galones, pero en invierno. Ahora, en verano va a almacenar un pelín más, ¿ya? Porque mire, en invierno ¿cuánto es? Es 0.18925. Y ahora en verano crece un poquito, se expande volumétricamente en las 3 dimensiones y va a tener 0.1894. Pero le dije que hay que ocupar bastantes decimales. Si hubiera redondeado a 0.19, aquí también me hubiera dado 0.19 y no tiene caso porque no hubiera habido cambio de volumen. Entonces por eso es que prefiero utilizar varios decimales. Estamos hablando de cosas bastante pequeñas, ya cambio bastante pequeño, que si se aproximan no va a haber cambio. Bien, ya tengo entonces cuánto va a crecer esto en verano. O sea, la capacidad, si esto lo convierto a galones, va a tener una capacidad en galones, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la capacidad del recipiente en verano? Ahora, evidentemente esa va a ser la misma capacidad que va a almacenar de gasolina. O sea, esto va a ser la cantidad que va a alcanzar a almacenar en gasolina. Como se extiende volumétricamente el recipiente, entonces esa va a ser la capacidad de almacenamiento de gasolina, es decir, va a poder almacenar más gasolina, porque si eran 50 galones en invierno, en verano va a poder almacenar un poco más de galones, pero lo que no queremos es que se derrame, por lo tanto en invierno no lo puedo dejar fuleado, ¿ya? Porque el volumen de la gasolina va a cambiar, así como cambia el volumen del acero, va a cambiar el volumen de la gasolina. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es precisamente eso, ver el cambio
de volumen que sufre la gasolina. ¿Ya? Mire cómo vamos con el proceso de este ejercicio. Vamos a ver el cambio que sufre del volumen de la gasolina. Bien, aquí tenemos la formulita. Ahora, como quiero el volumen final, volumen inicial que se encuentra restando, pasa a sumar. Extraemos factor común en este caso. Vamos a ver el volumen de la gasolina. En este caso, como el volumen inicial y el volumen inicial se está repitiendo, podemos extraer factor común. ¿Ya? Elementos repetidos, factor común monomio. Volumen inicial desaparece de aquí, queda 3 veces alfa, multiplicado por el cambio de temperatura, más, y volumen inicial entre volumen inicial da 1. Aquí se aplicó un factor común. Estamos encontrando es la gasolina inicial, ¿verdad? Entonces, sacamos factor común solo por facilidad de despeje. Y ahora, como lo que queremos es la cantidad de gasolina que podemos almacenar en verano, entonces esto que se encuentra multiplicando lo pasaríamos a dividir. ¿Ya? Está multiplicando, lo pasamos a dividir. Bien, entonces tendríamos que el volumen final entre 3 veces alfa multiplicado por el cambio de temperatura más 1 sería el volumen inicial. Pero recuerde un detallito ahí, a ver si lo averigua. Es gasolina, pum, 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 es gasolina. Por lo tanto, 3 veces alfa no me estoy refiriendo al acero, me estoy refiriendo a gamma, que sería el coeficiente de expansión volumétrica de la gasolina. Ojo, aclarando eso, realizamos las sustituciones pertinentes. El volumen final fue el del recipiente en verano, lo que se va a expandir el recipiente en verano, ¿ya? El volumen final, entre 9.6 por 10 a la menos 4, que sería el coeficiente de expansión de la gasolina, multiplicado por el cambio de temperatura más 1. Aquí ocupamos la calculadora y lo que vamos a encontrar es el volumen inicial en invierno de la gasolina, que sería 0.184967. Ahí me faltaron la unidad de medida, pero estamos hablando de volumen, es metro cúbico porque está bien expresado todo. Bien, si usted nota, repito, si hubiéramos aproximado hace rato no se hubiera visto tanto el cambio. Por lo tanto, ahorita 0.184967 metro cúbico. Y este sería el volumen inicial de la gasolina en el caso del estando en invierno. ¿Ya? Como en este caso el 0.184967 metro cúbico representaría el volumen inicial de la gasolina, porque acuérdense que aquí hemos utilizado el coeficiente de expansión volumétrica de la gasolina, pero cuando está en invierno. ¿Qué significa eso? Que esta sería el volumen inicial que nosotros deberíamos de agregar al recipiente para que cuando llegue el verano y se expanda volumétricamente la gasolina, aunque también lo haga volumétricamente el recipiente de acero, no se derrame. Es decir, este 0.184967 metro cúbico representaría lo que nosotros deberíamos de echar en el recipiente, en el caso de invierno, para que este en verano no se derrame. Porque recuerde que este 0.189406 va a ser la capacidad que va a llegar a tener el recipiente en verano. Entonces, este 0.184967 va a ser la capacidad que nosotros tendríamos que agregar en relación al volumen o la capacidad que tiene el recipiente de acero en verano. 0.184967 metro cúbico. No parece muy diferente la respuesta, porque si usted nota, el recipiente de acero en verano va a tener una capacidad de 0.189406 metro cúbico, es decir, un poquito más
de 50 galones. Pero a pesar de que en verano se expanda volumétricamente el acero, cuando la gasolina también lo haga en verano, pues posiblemente se derrame. Entonces, lo que nosotros deberíamos de echar no son fuleados los 50 galones, aunque esa sea la capacidad por de fábrica que contiene el recipiente de acero. Lo que nosotros hay que agregar en invierno para que en verano no se derrame es aproximadamente 0.18 metros cúbicos de gasolina. Ahora, pero para tener una relación más clara de a cuánto equivale el 0.184967 metro cúbico, porque no se nota, suena un poco más fácil de asimilar la respuesta en galones, lo que vamos a hacer es convertir esta cantidad en galones. Bien, lo voy a hacer ahorita entonces. Ya esto pues ya lo sabemos hacer. Si queremos convertir 0.184967 metro cúbico a galones, solo hay que recordar que un galón contiene 0.003785 metro cúbico de un líquido. Simplificando y multiplicando numerador por numerador y denominador por denominador, la respuesta final nos dio aproximadamente 48.86 galones. Significa que si usted observa es 1.14 galones menos de lo que por de fábrica trae estipulado la capacidad del barril de acero o el recipiente de acero en este caso. En invierno tiene una capacidad de 50 galones, el recipiente se va a expandir en verano, pero aún esa expansión no basta para echarle 50 galones fuleados al recipiente, porque si le echamos 50 galones fuleados, pues se va a desbordar, aunque el recipiente se expanda. Entonces, lo que acabamos de encontrar es que en invierno tenemos que echar 48.86 galones de gasolina para que cuando se expanda, aunque se expanda el acero, cuando cambie el volumen de la gasolina, pues no se derrame esta. ¿Ya? Ya 48.86 galones. Bien, pasamos al siguiente ejemplo. Este es más de sustitución. Una barra de aluminio de 0.5 metros cúbicos de volumen experimenta inicialmente una temperatura de 59 Fahrenheit, ojo, hay que convertir, posteriormente se calienta a 45 Celsius. ¿Cuál será su volumen final? Pregunta, ¿qué tanto ha incrementado? Bien, cambio y volumen final. Dos preguntas, delta volumen y volumen final. Datos, volumen inicial 0.5 metros cúbicos, temperatura inicial sería 59 grados Fahrenheit, hay que convertirlo, lo hacemos ahorita, solo ocupando la fórmula 5 novenos multiplicado por 59 menos 32, que es la temperatura Fahrenheit, y esto al ocupar la calculadora nos da 15 grados Celsius. Volumen inicial 0.5, volumen final no lo conocemos, y el cambio de volumen es la segunda pregunta. Ahora, coeficiente de expansión del aluminio, 0.5 metros. El aluminio es un sólido, por lo tanto aquí hay que usar 3 veces alfa en la fórmula. Ahí lo tenemos, no vamos a usar gamma, ¿verdad? Eso es para los líquidos y los gases. En el caso del aluminio se expande en las 3 dimensiones, porque es un sólido que se expande en 3 dimensiones. Entonces usamos 3 veces alfa. Bien, delta volumen es la pregunta, veamos si podemos usar la fórmula. 3 veces el aluminio, aquí está, 24 por 10 a la menos 6 o 2.4 por 10 a la menos 5. Delta temperatura, temperatura final 45 menos temperatura inicial 15, bien, se puede ocupar. Sustituimos entonces, con la calculadora resolvemos esto y como es volumen, respuesta correcta, metro cúbico, porque ya convertimos todo correctamente. Entonces el cambio de volumen es de 0.0108 metro cúbico. ¿Cuál será su volumen final? Bueno, podemos ocupar la fórmula despejada, pero aquí me conviene simplemente, como delta V es volumen final menos volumen inicial, ya conocemos delta V y volumen inicial, el volumen inicial que está restando pasa al otro miembro a sumar. Cambia de operación. Sustituimos los valores, delta volumen 0.01808 y volumen inicial 0.5 metro cúbico.
Desarrollamos la suma y el volumen final es de 0.5108 metro cúbico. Bien, esto sería todo con respecto a la clase de la expansión térmica. Nos vemos en la siguiente clase entonces.